Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Yo en el mundo de Onka y Star Rail capítulo 171. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Vlade no sabía si fue idea de su maestro o de Derek, darle tantos requisitos. El arma no solo debía ser afilada, sino también lo suficientemente robusta y con suficiente ductilidad. Debía ser capaz de absorber simultáneamente diferentes energías sin dañarse ni perder potencia. Lo más importante era que el arma tenía que ser desmontable y, al mismo tiempo, estar conectada. Era necesario saber que esta no era un arma para una persona común. Como alguien que había luchado con Derek, Vlade conocía muy bien la fuerza de su cuerpo y la fuerza de sus manos. ¿Qué durabilidad necesitaría un arma para resistir su uso? Vlade juró que si alguien le hubiera hecho tal pedido cuando estaba forjando armas en Xianzhou Zuming, le habría arrojado el horno directamente a la cara. Debes estar jugando conmigo. Pero esta era la petición de su amo. Vlade solo pudo devanarse los sesos para forjar esta nueva arma. Los fragmentos de la espada de la retribución divina de Derek y su lanza de la retribución divina aún no habían sido enviados, así que Vlade solo pudo realizar el diseño preliminar del molde. Pensando en los datos físicos de Derek que Wei Yan le había dado, altura, peso, etc., Vlade tomó el martillo de herrero y comenzó a golpear el molde. Afortunadamente, la altura de Derek, de 1,75 metros, era muy estándar. Sus brazos y piernas también tenían proporciones perfectas, lo que facilitó en parte el diseño de Vlade. Recibí nuevamente un mensaje de Firefly. Bien, entonces continúa con tus asuntos. Por ahora, no te preocupes por mí. Esa sanadora Vidyadhara sigue pensando en cómo tratarme. Quizás en unos días mi enfermedad mejore. Kafka también se acercó. Al ver las palabras de Luciérnaga, dijo, ya lo sabemos. Por cierto, ya que estás en la posada Especias de la Vida, y Estelle también está allí, puedes ayudarme a vigilarla. Está bien, lo entiendo. Firefly respondió rápidamente un mensaje e incluso adjuntó un emoticón. Kafka y los demás sabían que, cuando estaban en los cazadores de Estellaron, Firefly y Estelle eran los mejores amigos. Su relación era la mejor que con cualquier otra persona. Después de que Derek y Zipper ayudaron a Bailu por un tiempo, recibieron un mensaje del general Jin Yuan. Los generales Fei Xiao y Wei Yan tenían muchos deberes oficiales que atender y no podían quedarse en el Luofu demasiado tiempo. Era hora de partir. Al mismo tiempo, también necesitaban ir a informar la situación al mariscal Hua. Solo había 7 lords devastadores en todo el universo. Que uno de ellos cayera sobre Xianzhou no era poca cosa, y causaría una gran reacción en todo el cosmos. El siguiente paso aún debía discutirse con el mariscal. Derek quería ir solo, pero Zipper habló en ese momento. Derry Boy, llévame contigo. Su personalidad realmente no era del tipo que disfruta cuidando gente enferma. Está bien. Derek asintió. Luego tomó a Zipper y abandonó la posada de las Especias de la Vida, preparándose para dirigirse al asiento de la Divina Previsión. En cuanto a si Yacine y Bailu tendrían algún accidente, como una disputa médica, era improbable. La propia Yacine poseía una fuerza considerable. Al mismo tiempo, aunque Derek y Zipper habían salido de la posada, Castorice había salido con Polipsia, y Estella y 7 de marzo estaban tomando fotos por todas partes, el tío Jan seguía allí. Con el viejo Jan cerca no habría mayores problemas. Derek y Zipper caminaron hacia el asiento de la Divina Previsión con tranquilidad mental. Después de caminar un rato, los dos fueron llamados a detenerse. Benefactor y señorita, buenos días. ¿A dónde van? Derek giró la cabeza y vio a Tingyun parado no muy lejos de ellos, haciéndoles una pregunta. Al verla, Zipper se sobresaltó inconscientemente. Aún recordaba que la señorita Tingyun que conocieron al llegar a Luo fuera el señor devastador Fantilia disfrazado. Tingyun sonrió y le dijo a Zipper, jovencita, no tiene por qué tener miedo. Solo soy Tingyun de la Comisión de los Viajeros del Cielo, no un lord devastador disfrazado. Lo sé. Tras sobresaltarse, Zipper también se dio cuenta de que esa persona no era un lord devastador, sino la verdadera Tingyun. Entonces la miró confundida y preguntó, por cierto, ¿por qué llamas a Derry Boy Benefactor? Porque Benefactor me salvó la vida, dijo Tingyun con una leve risa a Derek y Zipper. Ahora que he regresado a mis funciones habituales en la Comisión de Vuelo Celestial, si el Benefactor tiene alguna necesidad en el futuro, esta pequeña dama pasará por el fuego y el agua. Eso no es necesario, dijo Derek, un poco avergonzado al escuchar la sincera gratitud de Tingyun.
Ting-yun dejó de sonreír, pero su mirada era seria. Entonces, no discutió con él, sino que cambió de tema y preguntó: «Benefactor, ¿a dónde va?» «Vamos al asiento de la divina previsión. El general Jin Yuan nos espera allí con unos asuntos. Así que el general lo busca, benefactor. Entonces esta señorita no lo molestará. Por cierto, benefactor, intercambiemos información de contacto, así será más fácil contactarnos en el futuro». Está bien. Aunque no tenía intención de dejar que Ting-yun le devolviera su amabilidad, intercambiar información de contacto era algo que aún podía hacer. Después de intercambiar información de contacto con ella y despedirse, él y Zipper continuaron hacia el asiento de la divina previsión. Cuando ellos dos llegaron, los demás ya estaban allí. También estuvieron presentes el general Wei Yan y su nieta Yunli, el general Fei Xiao que destroza el cielo y sus dos subordinados Xiaoqiu y Moze. Al ver llegar a Derrick, Fei Xiao dijo entre risas: «Te estábamos esperando. Maestro, general Wei Yan, general Jin Yuan». Derrick los saludó uno por uno. Después de los saludos, Derrick le preguntó a Fei Xiao: «Maestro, ¿nos vamos de Xianzhou Luofu ahora?» No había olvidado que su identidad era un escaño del ejército Zorro Azul. Ahora que Fei Xiao se marchaba, ¿debería él también marcharse? Fei Xiao asintió. «Nos vamos del Luofu, pero no somos nosotros, sino yo, Xiaoqiu y los demás. Derrick, puede que tengas que quedarte en el Luofu un tiempo más». «¿Todavía tengo que quedarme en el Luofu?», preguntó Derrick con cierta duda. Wei Yan dio un paso al frente y dijo: «Sí. Por un lado, el arma que se está forjando para ti aún está en proceso de fabricación. Ya le he ordenado al forjador que la envíe al Luofu una vez terminada. Si vas a Yaoqing en este momento, será muy difícil encontrarte. Las operaciones de Xianzhou Yaoqing eran mucho más intensas que las de Luofu. ¿Quién sabía cuándo se apresurarían a acudir a un punto de reunión de los habitantes de la abundancia? Sería bastante problemático para Blade ir a entregarlo». Tras un momento de silencio, Wei Yan continuó: «Por supuesto, esta no es la razón principal. Más importante aún es el asunto que te concierne. El alto mando de Xianzhou aún no ha llegado a una conclusión. En este momento, es mejor que no te alejes demasiado y esperes el resultado final». Yunli, que estaba de pie junto a él, también acababa de enterarse de la noticia. No pudo evitar preguntarle a Wei Yan: «Abuelo, ¿no tiene la bendición del árbitro del arco iris del reino?» El propio árbitro vino a avalarlo. ¿Acaso esos altos funcionarios de Xianzhou aún tienen opiniones? Sí. Ese grupo de veteranos, incluso si el mismísimo árbitro del arco iris les hablara en persona, tendrían que pensárselo durante medio día, dijo Fei Xiao con cierta insatisfacción desde un lado. Después de hablar, miró a Wei Yan a su lado y añadió rápidamente: «Por supuesto, entre los veteranos a los que me refiero no está el viejo Wei Yan. Lo sé». Wei Yan conocía la personalidad de Fei Xiao y sabía que no lo estaba atacando, así que, naturalmente, no le importaría. Fei Xiao le dio una palmadita a Derrick en el hombro. «En resumen, puede que tengas que quedarte aquí un rato más. No te preocupes, no tardaré mucho. Iré a recogerte para ir a Yaoqing lo antes posible». «Entiendo». Derrick asintió. Aún no había echado un buen vistazo al Luofu. Si no había nada más que hacer, sería bueno explorarlo un rato. «No se preocupe, joven maestro Derrick, estará bien», dijo Wei Yan al ver su actitud y asintiendo levemente. «Sí, con el abuelo aquí y el general Fei Xiao aquí», Yunli también le dijo repetidamente a Derrick. Después de unas palabras más, Wei Yan quiso despedirse de Jin Yuan. «Jin Yuan, tomaré a mi nieta y dejaré el Luofu ahora para regresar a Fumin». Asintió Jin Yuan. «Cuídate, viejo». Yunli caminó hacia Derrick, queriendo despedirse. Pero justo en ese momento, la imagen de Fu Xuan apareció repentinamente en el asiento de la divina previsión. Al ver aparecer su imagen, Jin Yuan le preguntó: «Fu Xuan, ¿qué pasa?». Debido a la repentina situación, Yunli no se despidió de Derrick por el momento, sino que volvió su mirada hacia el lado de Fu Xuan que estaba con él. «General, un planeta con una civilización de clase D, 14 años luz por delante de la ruta del Luofu, ha sido aniquilado. La noticia acaba de llegar desde allí. Salvo un solo video, todo lo demás ha sido destruido. Y en ese video, aparece el enemigo que destruyó esa civilización. Creo que Xianzhou debe tomar precauciones». Mientras Fu Xuan hablaba, publicó el video. En el video, apareció una figura con una capa andrajosa y una máscara. A su lado, varias espadas largas de formas extrañas. Al ver esta escena, las expresiones de las tres personas presentes cambiaron drásticamente. «Atracador de llamas. Espada demoníaca.
Derek, Junli y Zipper gritaron palabras distintas. Junli y Derek estaban demasiado cerca. En su emoción, dieron un paso adelante y chocaron. La fuerza de Junli no era tan grande como la de Derek, y se tambaleó un momento antes de apoyarse en su pecho. Pero aún así, su atención estaba completamente centrada en las espadas voladoras al lado del Flame Reaver en el video. Espadas demoníacas, todas son espadas demoníacas. Debido a que estaba tan agitada, los pies descalzos de Junli presionaron con fuerza el suelo, su piel se puso ligeramente roja y sus pequeños dedos blancos como la nieve casi cavaron un agujero en el suelo. La agitación de las tres personas fue vista por todos. Los demás miembros de la alianza Xianzhou tenían claro lo de las espadas demoníacas. Junli, debido a la muerte de su padre, tenía una profunda obsesión con ellas. Esperaba encontrar todas las espadas demoníacas y fundirlas. Pero la reacción de Derek y Zipper dejó al alto mando de Xianzhou un poco desorientado. ¿Ya conocías a esta persona? Fei Xiao le preguntó a Derek. Derek asintió. Sí, maestro. Él, como nosotros, es de Ánfora. Luchamos contra él muchas veces en aquel entonces. En ese momento, Fu Xuan recordó algo y les preguntó a Zipper y Derek. Esperen, recuerdo que cuando la señorita Castorice vio a esa criatura oscura junto a Leire y Ruanmei, dijo una vez que su pariente era el enemigo más malvado de Amoraus, además del Flame Reaver. Y este tipo con las espadas demoníacas, él es el Flame Reaver, ¿no? Sí, es él, confirmó Zipper asintiendo. Si no fuera por él, no habríamos tenido que abandonar Amoreus. Sus ojos estaban llenos de odio. Venir al universo era algo que sin duda deseaba. Pero no podía serlo siendo expulsada al cosmos exterior. Además, la costurera y las demás seguían en Amoraus, y la crisis allí no se había resuelto. Zipper estaba constantemente preocupada por su seguridad. Todo esto fue gracias al Flame Reaver. Al verlo nuevamente ahora, fue realmente un caso de enemigos encontrándose con ojos enrojecidos. ¿Ah, sí? ¿Qué demonios está pasando? Fei Xiao se interesó y les preguntó con curiosidad. Derek respondió. Maestro, no soy nativo de Amora. Mi cuerpo también es diferente al de la gente común de allí. Poseo la inmortalidad. Al mismo tiempo, puedo dar parte de mi carne y sangre a otros, y tras ser contaminados por mi sangre, también pueden adquirir habilidades inmortales. Castorice, Zipper y los demás tienen algo de mi sangre. Todo esto fue resultado de la conspiración del devastador de llamas. Espera. Tus palabras me han confundido. ¿No sería mejor que tuvieran habilidades inmortales? Fei Xiao estaba un poco confundido por las palabras de Derek. Derek continuó. Pero tener mi sangre en sus cuerpos interfiere con el funcionamiento normal de la reencarnación de Amora. Al final, debido a que todos poseíamos este rasgo, fuimos expulsados por el guardián del orden de Amora. Quisimos resistir, pero nuestra fuerza era muy inferior a la de ese guardián, así que solo pudimos irnos. Ese tipo que custodia a Amora y se encarga de que su reencarnación se desarrolle sin contratiempos se llama Licurgo. Su fuerza probablemente sea similar a la tuya, maestro. Al escuchar a Derek decir esto, las cejas de Fei Xiao se levantaron inmediatamente. ¿De verdad? Entonces debo ver qué tan fuerte es. Recuerda avisarme cuando regreses a Amoraus. Si tengo tiempo, iré a verlo con mis propios ojos. Su propio alumno había sufrido acoso. Si no hubiera ido a apoyarlo, ¿seguiría siendo una maestra y protectora cualificada? Zipper miró la imagen y dijo con cierta molestia. Este devastador de llamas es el principal culpable de que nos sacara de Amoreus. Pero tampoco lo dejamos escapar. Aproveché la oportunidad y también lo golpeé con la sangre de Derry Boy. Así que también fue expulsado de Amoreus. Simplemente no esperaba que apareciera aquí. Había un dejo de culpa en sus ojos. Si ella no hubiera expulsado al Flame Reaver, la civilización de ese planeta no habría sido destruida por él. No es tu culpa. El pecado de las acciones de una persona malvada recae en ella misma. Cuando veamos al devastador de llamas, solo tendremos que encontrar la manera de matarlo, dijo Derek, consolándola al ver su expresión. Lo sé, chico Derry. Al escuchar su consuelo, el humor de Zipper mejoró levemente. Junli también habló en ese momento. Se alejó de Derek y se presentó ante Wei Yan. Abuelo, quizá tenga que quedarme en Luofu un tiempo. Ese devastador de llamas que mencionó Derek es extremadamente malvado. Ahora, con un montón de espadas demoníacas a su lado, quién sabe qué clase de problemas armarán juntos. Esas espadas demoníacas, debo recuperarlas. Su expresión era seria, no dejando espacio para que el general Wei Yan se negara. Lo sé.
Wei Yan miró la expresión de su nieta y supo que ninguna persuasión funcionaría. Yunli solía escuchar un poco de persuasión, pero cuando se trataba de las espadas demoníacas, no escuchaba en absoluto. Entonces puedes actuar junto con el chico de Rick por ahora. De todos modos, el otro Flame Reaver es su némesis. Yunli estaba muy feliz. Wei Yan suspiró impotente. Entonces su mirada se volvió hacia Derek, que estaba a un lado. Derek, ven aquí. Tengo algo que quiero hablarte. Derek asintió y luego siguió a Wei Yan a un lugar apartado. Al ver que Yunli y los demás seguían vigilando, Wei Yan le dijo lentamente a Derek: mi nieta, tendré que molestarte para protegerla. Esta no es una orden de un general de Xianzhou, sino la petición de un abuelo. No se preocupe, general Wei Yan, protegeré bien a Yunli. He lidiado con el devastador de llamas tantas veces que, naturalmente, conozco sus trucos. No le daré la oportunidad de hacerle daño. Tengo un cuerpo inmortal. No puedo permitir que mis compañeros corran peligro. Si de verdad hay peligro, me mantendré al frente. Al escuchar la promesa de Derek, Wei Yan sonrió y asintió. Aunque no habían interactuado mucho, sabía que Derek era una persona muy confiable. Con su promesa, la seguridad de Yunli estaría garantizada. Ya era viejo y no quería ver más tragedias antes de morir. Luego, los dos regresaron al grupo. Aunque los demás no habían escuchado su conversación, todos habían adivinado de qué estaban hablando. Yunli miró a Derek con una mueca de insatisfacción. El abuelo debió haberte pedido que me protegieras otra vez. No necesito tu protección. Me encargaré de esas espadas demoníacas y de ese devastador de llamas yo misma. Siempre se siente incómodo conmigo. Mi fuerza ya es muy grande. Wei Yan miró a Yunli con insatisfacción. Al ver la reacción de su abuelo, ella también bajó la cabeza y no dijo más. Al mismo tiempo, se sentía un poco arrepentida. El abuelo hace esto por mi bien, y también admiro las habilidades de Derek. ¿Por qué se me ocurrió soltarlo sin darme cuenta? Al ver esta situación, Wei Yan suspiró en su corazón. Espero que cuando Yunli se vaya de mi lado, pueda crecer un poco más. Entonces me voy, dijo Wei Yan en voz baja. Luego giró la cabeza para mirar a Fei Xiao. General devastador, ¿viene conmigo? Ve primero, viejo, dijo Fei Xiao, mirando a Derek con una sonrisa en los ojos. Todavía tengo algo que discutir con mi estudiante. Después de que Fei Xiao terminó de hablar, extendió la mano, agarró la mano de Derek y lo sacó afuera. Zipper, al ver esto, los siguió rápidamente. Xiaoqiu y los demás también les dijeron unas palabras a Jin Yuan y Wei Yan, y luego salieron a perseguirlos. De acuerdo, entonces me iré del Wofu primero. Wei Yan se disponía a irse. Pero en ese momento, Yunli habló en voz baja. Abuelo, lo siento. No debería haber dicho eso ahora, está bien. La pequeña Yunli ya ha crecido. El abuelo entiende que quieras volar sola. Estaba demasiado preocupada por ti hace un momento, así que no necesitas disculparte conmigo. A quien realmente deberías disculparte es a Derek. La idea de disculparse con Derek la avergonzó un poco. Pero al final, asintió. Lo sé, abuelo. Iré a disculparme con Derek. Así está mejor. Derek y Fei Xiao abandonaron el trono de la divina previsión. Fei Xiao encontró una excusa para que Xiaoqiu y los demás la esperaran en el esquife estelar. Derek también encontró una excusa para que Zipper regresara a la posada Especias de la Vida a descansar. Zipper asintió en señal de acuerdo, pero en su corazón tenía algunas dudas. ¡Qué reservada! Siento que algo pasa, murmuró para sí misma. Pero pensando en el estado de Fei Xiao, le pareció algo imposible, así que seguía sospechando un poco. Después de deshacerse de estas personas, Fei Xiao llevó a Derek a un apartado hotel del amor. ¿De verdad? Xiaoqiu asintió, casi creyéndolo. Luego le preguntó a Fei Xiao, confundido. Por cierto, Derek vino a despedirte. ¿Por qué viniste solo? Bueno, al oír a Xiaoqiu preguntar esto, Fei Xiao hinchó el pecho con orgullo. Le di una lección. Le enseñé mi técnica suprema y ahora ni siquiera puede caminar. Xiaoqiu estaba un poco confundido. Vamos, vamos. Regresemos rápidamente a Yaoqing. El ejército zorro azul lleva casi un mes descansando. Es hora de que salgan y se pongan en marcha. Yunli, buenas noches. La saludó Derek con una sonrisa. Al oír esto, Yunli rápidamente levantó la cabeza. Eso, la cara de Yunli se puso roja al instante, y parecía un poco nerviosa. Sus dedos pintados de rojo se movían al azar en el suelo. ¿Viniste aquí por algo, no? Preguntó Derek, mirando su expresión. Mientras decía esto, no pudo evitar dar un paso atrás, sus pies también se curvaron en forma de media luna por la vergüenza. ¿Solo eso?
Lo olvidé hace mucho. Derek hacía tiempo que había dejado el asunto en el olvido. Me temblaban las piernas. ¿Cómo iba a tener tiempo para pensar en estas cosas? Pero, al ver que Yunli seguía preocupado, Derek palmeó el otro lado de su largo banco y dijo, el asunto de hoy, creo que, si yo estuviera en su lugar, tampoco querría que me protegieran. Soy claramente muy fuerte, pero ustedes siguen sin estar tranquilos. Si nunca estoy tranquilo, ¿cuándo podré mejorar de verdad? Al escucharlo decir eso, los ojos de Yunli se iluminaron instantáneamente. Ella rápidamente se sentó a su lado, mirándolo con una mirada expectante. Aunque no sé por qué te importan tanto esas espadas demoníacas, entiendo tu obsesión. Hay cosas que hay que hacer con las propias manos. Algunas cosas pueden parecer un poco tontas a los forasteros, pero sin esta obsesión, nada se puede lograr. La obsesión de Yunli, en opinión de Derek, podría ser un poco inoportuna, pero fue su motor para avanzar y mejorar. Si se volvía astuta y perdía su objetivo, no podría hacer nada. Cuando se topaba con alguna dificultad, simplemente se retiraba. Aunque ya tenía una premonición cuando siguió a Fei Xiao, que ella lo llevara directamente a un hotel del amor fue un poco demasiado directo, ¿no? Yunli respiró hondo, se armó de valor y le dijo a Derek. Derek, lo siento. Fui muy grosera contigo durante el día. Sí. Sin objetivo no hay motivación. Saber por qué blandes tu espada, incluso si no es correctamente, es mucho mejor que no poder blandirla en absoluto. Sí. Yunli asintió repetidamente. Creo firmemente que lo que hago es absolutamente correcto. Esas espadas demoníacas no pueden permanecer en este mundo. Ella miró a Derek, sus ojos parecían tener estrellas brillantes en ellos. Derek, ¿lo sabías? Cazo las espadas demoníacas porque aparentemente, habiendo encontrado a alguien en quien confiar, Yunli le contó a Derek todo lo que le había sucedido y las razones por las que cazaba a los Demon Blades. Tarde en la noche en Cloudford, Fei Xiao bostezó, con aspecto exhausto, al acercarse al costado del esquife estelar. Mientras caminaba, se frotó los muslos para aliviar el dolor. «General, ¿qué le pasa?», preguntó Xiaoqiu con preocupación al ver su condición. Fei Xiao agitó la mano. «No es nada. Le transmití algunas técnicas especiales a Derek antes de irme y consumí demasiado poder. Le enseñó técnicas especiales. Refugio Central Starskiff». Derek estaba sentado en un banco largo. Miró hacia el cielo. La expresión de su rostro no era diferente a la de un santo en algunas pinturas religiosas. Eran solo sus muslos los que temblaban constantemente en ese momento. Quemado. Realmente quemado. Este no era un lugar concurrido. A estas horas, el entorno ya estaba vacío. Derek planeaba quedarse allí un rato y, cuando recuperara la energía, regresaría a la posada Especias de la Vida. Cerrando los ojos, oyó el repiqueteo de pies descalzos sobre las losas de piedra. Al abrirlos, vio a Yunli caminando hacia él con expresión de conflicto. Cuanto más se acercaba a él, más gacha se le ponía la cabeza. Cuando llegó ante él, sus ojos ya estaban fijos en el suelo. Y esa es la historia. Ya sea para vengar a mi padre o para evitar que las espadas demoníacas traigan más desastres a este mundo. Yunli se sentó junto a Derek y le contó todo. Después de terminar de hablar, sintió que su ánimo mejoraba considerablemente. Reclinada en el banco, sus pies colgaban en el aire, sus esbeltas pantorrillas, como si fueran flores de loto, se balanceaban inconscientemente. Las delicadas puntas de sus pies apuntaban hacia abajo, sus dedos rozando suavemente el suelo. Volviéndose para mirar a Derek, sonrió felizmente. Entonces, recordando algo, Yunli se dio una palmada en la frente. La verdad es que solo te abrí el corazón. No solo no me disculpé, sino que te hice escuchar mis divagaciones durante siglos, le dijo a Derek, avergonzada. Derek lanzó una mirada oblicua a Yunli. Bueno, si quieres compensarme, ¿qué tal si me dejas pellizcarte la mejilla? Derek ya le había pellizcado el rostro regordete y juvenil una vez antes y había querido hacerlo de nuevo. Al oír la petición de Derek, Yunli se quedó paralizada por un instante. Luego, su rostro se sonrojó y le gritó. Ni en sueños. Yunli levantó el pie y quiso patear la espinilla de Derek. Pero al levantar la pierna, notó que las piernas de Derek aún temblaban levemente. ¿Qué te pasa?, preguntó preocupada. Antes de irse, la maestra me dio una buena lección. Tengo las piernas sobreentrenadas, por eso me tiemblan un poco, dijo Derek en voz baja. En efecto, sus piernas estaban sobreentrenadas. Ya veo, Yunli asintió. Entonces sus ojos se iluminaron al decirle a Derek. Sé cómo demostrar mi gratitud. ¿Eh? Al oír esto, Derek pareció un poco confundido.
Y en ese momento, Yunli ya le había agarrado las piernas, las había levantado y las había puesto sobre su regazo. Incluso a través de los pantalones de Derek y la falda de Yunli, podía sentir claramente el calor y la suavidad de sus muslos. Derek yacía en el banco. Se incorporó y miró a Yunli. ¿Qué haces? ¿Cómo te duelen tanto las piernas? Déjame darte un masaje. Yunli extendió la mano y amasó las pantorrillas de Derek. Considera esto como una disculpa, y también un agradecimiento por cuando nos reunamos más tarde. Mientras Yunli hablaba, sus 10 dedos presionaban firmemente los puntos de acupuntura en las pantorrillas y los muslos de Derek. Tras años empuñando una espada pesada, los dedos de Yunli eran muy fuertes, y la fuerza penetraba profundamente en los músculos a través de la piel. Gracias a su fisiología de Xianzhou y a su entrenamiento especial, sus manos estaban libres de callos, lo que hacía que el masaje fuera suave. Al principio, Derek sintió un entumecimiento doloroso y hormigueante, que pronto fue reemplazado por una sensación de relajación en los músculos de las piernas. Los músculos, previamente exhaustos, comenzaron a relajarse con el masaje de Yunli, y el temblor cesó. Sintiendo que el cuerpo de Derek se relajaba, los labios de Yunli se curvaron en una sonrisa feliz. Estoy haciendo un buen trabajo. No pudo evitar aplicar más fuerza, aflojando gradualmente los músculos entumecidos de Derek. Tras masajearle las pantorrillas, trasladó las manos a sus muslos, amasándolos un rato antes de cerrar los puños y martillarlos suavemente. No era la primera vez que martillaba en una forja. La técnica para golpear bloques de hierro no era muy distinta a la de golpear muslos. Al terminar, Yunli miró a Derek y lo vio con los ojos cómodamente cerrados, una expresión de pura felicidad en el rostro. Sintió una profunda satisfacción, pero aún sentía que algo faltaba. Siguió observando a Derek y notó que su cuerpo también parecía un poco rígido, y comprendió de inmediato el problema. Con ese pensamiento, Yunli le dio una palmadita en el estómago. El firme tacto de sus abdominales la sorprendió. Había asumido que Derek tendría la complexión suave de un adolescente típico. Nunca imaginó que fuera tan musculoso en lo que importaba. ¿Qué pasa? Derek estaba a punto de quedarse dormido, y la repentina acción de Yunli lo sobresaltó. Sus ojos aún estaban nublados por el sueño. La parte superior de tu cuerpo también necesita un masaje, dijo Yunli, con la mirada fija en Derek y un tono serio. Oh, eso, no, ya has hecho más que suficiente. Derek rechazó su oferta, pero Yunli no lo escuchaba. Al ver su pereza, su inmovilidad, lo agarró de las piernas y empezó a voltearlo. Derek no se molestó en forcejear, dejándose voltear como un pez muerto. Está bien, haz lo que quieras. Derek solo quería descansar. Sintió que Yunli se ponía de pie y al segundo siguiente sintió un peso distintivo en la parte baja de su espalda. La piel y los músculos circundantes se tensaron en respuesta. El tamaño y la presión de ese peso. Derek giró la cabeza para mirar y vio a Yunli de pie sobre él. Las plantas de sus pies estaban sobre su espalda, con los dedos curvados en forma de media luna. El esmalte rojo brillante de sus uñas brillaba deslumbrantemente ante sus ojos. Al ver que la mirada de Derek se volvía hacia ella, los dedos de los pies de Yunli se aplanaron rápidamente y presionaron hacia abajo, enterrándose en la tela de su ropa. Mientras miraba más arriba, a sus hermosas pantorrillas blancas, Yunli inmediatamente se ajustó los calcetines. Oye, deja de mirar. Si sigues mirando, te meteré la pata. Aunque llevaba pantalones cortos de seguridad, Yunli aún sentía timidez ante la mirada de Derek. Está bien, dejaré de mirar, dijo Derek, girando la cabeza. Así está mejor. Yunli movió su cuerpo sobre su espalda baja para distribuir su peso de manera más uniforme. Derek no pudo evitar preguntar. ¿Cómo se te ocurrió caminar sobre mi espalda? Porque pensé que así te sentirías más cómodo, claro. Además, estando así, si te masajeara con las manos, tendría que ponerme delante de tu cabeza para llegar a tus hombros. En ese caso, la cara de Derek estaría justo contra su estómago. Yunli definitivamente sería demasiado tímida para eso. Mientras le explicaba esto a Derek, dio un paso hacia adelante y su pie aterrizó en medio de su columna. Derek saboreó el masaje de espalda. Los pequeños pies de Yunli danzaban sobre su espalda, con los talones y los dedos presionando con precisión cada músculo y las grietas de sus huesos. Derek sintió como si sus pies expulsaran toda la fatiga de su cuerpo. Con los movimientos rítmicos de Yunli, Derek realmente se quedó dormido esta vez.
Sintiendo que Derek se quedaba dormido lentamente bajo sus pies, Junli cruzó los brazos en señal de triunfo. Inclinándose, miró el rostro de Derek, que era hermoso incluso estando boca abajo, y no pudo resistirse a extender la mano para pellizcarle la mejilla. Ya me pellizcaste antes, ahora es mi turno de pellizcarte de vuelta. Firme y suave. Se siente increíble. Junli estaba satisfecho. Al ver que Derek ya estaba dormido, Junli detuvo el masaje. Pero no le apetecía dejarlo, así que lo empujó más hacia el banco, dejando un pequeño espacio para sentarse. Cuando salgamos a lidiar con ese cazador de llamas, si me proteges, podré decir que ya no te debo nada. Te di un masaje e incluso te estoy cuidando aquí, pensó Junli para sí misma. Mientras estaba sentada allí, la somnolencia comenzó a apoderarse de ella. Su cuerpo se desplomó hacia un lado y se apoyó en Derek, quedándose dormida en sus brazos. Sus dos pequeños pies también encontraron su camino hacia sus pantorrillas, aferrándose a la derecha. Madrugada. El caballero nube del Wofu, Susan, estaba de patrulla en el santuario exaltante. Vio dos cabezas que sobresalían de un banco largo. Desde detrás del respaldo, no podía ver sus cuerpos, solo las dos cabezas. ¿Qué es esto? ¿Hay personas sin hogar en Xianzhou Wofu, obligadas a vagar por las calles? No, esta es una situación que debo manejar. Debo informar a los caballeros de la nube para que puedan recibir ayuda. Yo, Susan de los caballeros de la nube, soy el más amable de todos. A medida que se acercaba, Susan se dio cuenta de que las dos cabezas parecían pertenecer a un hombre y una mujer. Una nueva teoría se formó en la mente de Susan. ¿Podría ser una pareja haciendo ese tipo de cosas en este lugar desierto? Susan recordó algunas de las novelas románticas que había leído y sus mejillas no pudieron evitar ponerse rojas. ¿Qué diablos está pasando? Con ese pensamiento, Susan llamó suavemente a las dos figuras. Oye, despierta, despierta. No puedes dormir aquí. Al oír el llamado de Susan, Derek se despertó, con los ojos nublados por el sueño. ¿Lo que está sucediendo? ¿Quién me llama? Derek abrió los ojos y se encontró con la mirada de Susan. En ese momento, sus ojos eran, de alguna manera, aún más claros e inocentes que los de ella. Los ojos de Susan se abrieron de par en par. Señor Derek, ¿qué hace aquí? Ella nunca esperó que la persona con la que despertó sería el estudiante del general Fei Xiao, un guardián de la caza y uno de los héroes más grandes que derrotaron al Lord Devastador Fantilia. Derek. Susan señaló los brazos de Derek. Entonces, señor Derek, en sus brazos está. Al escuchar la pregunta de Susan, Derek instintivamente movió los brazos. Espera, ¿por qué hay alguien en mis brazos? Derek sintió claramente una sensación suave, alguien fragante y tierno para sostener. Se despertó por completo al instante. En ese momento, la persona en sus brazos, Junli, también abrió los ojos y miró a Susan. ¿Por qué hay alguien más en mi habitación? Señorita Junli. La mandíbula de Susan se abrió tanto que podría haber realizado un acto de tragarse una espada. El señor Derek y la señorita Junli estuvieron abrazados y durmiendo en este lugar desierto toda la noche. ¿Qué demonios había pasado entre ellos antes de esto? Susan sabía a ciencia cierta que Derek tenía una novia adecuada. Derek y Junli, ahora completamente despiertos, se miraron el uno al otro en estado de shock. ¿Qué pasó exactamente anoche? Junli se esforzó por recordar. Recordó que su intención era simplemente sentarse junto a Derek. Pero, tras esperar un rato, se quedó dormida apoyada en él. Y en algún lugar mientras dormían, terminaron envueltos uno alrededor del otro. Parece que, el problema principal aquí es culpa mía. Junli alisó su ropa desordenada, bajando su falda para alisarla. Bueno, ahora vuelvo a descansar. Cuando llegue el momento de encontrar a ese enemigo, tú puedes venir a buscarme. La cara de Junli estaba roja como un tomate mientras sus pequeños pies corrían veloces por las losas de piedra, de vuelta a su lugar de alojamiento. Se había olvidado de que su residencia actual en Luo fuera, de hecho, el mismo lugar que la de Derek. La posada Especias de la Vida. Susan se rascó la cabeza y miró a Derek. ¿Qué fue todo eso? Derek ya corría hacia la posada Especias de la Vida. Mientras corría, le gritó a Susan. No es nada, nada. Susan, olvida todo lo que viste aquí. ¿Olvidarlo? ¿Por qué? Los ojos de Susan se volvieron aún más inocentes. En la posada Especias de la Vida, Derek regresó y encontró a Bailo aún realizando tratamientos médicos, con Yacine ayudándola. Al ver a Derek, Yacine le preguntó con expresión de desconcierto. Por cierto, Derry, ¿qué te pasó ayer? No regresaste en toda la noche. Ah, es así.
El maestro Fei Xiao me estaba enseñando algunas cosas y me dijo que practicara con diligencia, dijo Derek, inventando una excusa. Yacine no sospechó nada. A ella, a Castorice y a los demás no les preocupaba la seguridad de Derek. Su poder hablaba por sí solo. Un ataque que pudiera hacerle daño probablemente causaría un alboroto en todo Xianzhou. Y eso sin contar su inmortalidad. Para matarlo en silencio y evitar su resurrección, eso probablemente requeriría la intervención de un león. Derek no era tan importante. Estoy un poco cansado, voy a volver a descansar. Tras despedirse de Yacine, Derek se dirigió al salón principal de la posada. En el camino, vio a Zipper sentada sola en el salón, disfrutando de un abundante banquete. Al ver esto, Derek se acercó, tomó un par de palillos y se preparó para comer. HMPH, Derry, seguro que no te andas con rodeos. Zipper le comentó a Derek. ¿Ayer estuviste de acuerdo conmigo? Replicó Derek. Zipper se quedó en silencio. Pero luego torció la nariz y lo miró con curiosidad. ¿Por qué? ¿Tienes una fragancia tan fuerte? Solo entonces Derek recordó. Había abrazado a Yunli toda la noche. Debía oler como ella. Un destello de pánico cruzó sus ojos, pero rápidamente encontró una excusa. Ah, cierto. Después de mi lección con el maestro Fei Xiao, me encontré con Yunli y entrenamos toda la noche. Probablemente capté algo de su olor. Es así. Zipper asintió, pero su sospecha hacia Derek se profundizó. Sin embargo, no tenía prisa por descubrir la verdad, porque ahora mismo tenía algo mucho más importante que mostrarle a Derek. Zipper lo saludó con la mano, indicándole que se acercara para conversar en voz baja. Ven aquí, Derry. Tengo algo que mostrarte, dijo Zipper. ¿Qué pasa? Derek se inclinó, curioso. Zipper miró a su alrededor y, al ver que nadie le prestaba atención, sacó un dispositivo verde con forma de guantelete de debajo de la mesa. Yo tomé esto de Firefly en secreto. Tengo el presentimiento de que esta cosa es especial. Al mirar el dispositivo, Derek no reaccionó al principio. Pero al oír las palabras de Zipper, su mente hizo clic al instante y comprendió lo que era. Dispositivo de transformación de Sam de Firefly. Cifrado, en realidad lo había robado. Dios mío. No te descubrieron, ¿verdad? Claro que no. Use la autoridad del titán del engaño. A menos que intente usarla, nunca sabrá que la que tiene es falsa. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Zipper le contó orgullosamente a Derek cómo había conseguido el artículo, alardeando de que a menos que Firefly realmente intentara usarlo, ni siquiera ella podría saber que era falso. Derek sabía que este era el dispositivo de transformación de Firefly. Una pequeña parte de él estaba decepcionada de que la armadura de Sam ya no pudiera separarse de Firefly. De lo contrario, le hubiera encantado tomar el dispositivo, encontrar un lugar apartado e intentar transformarse. Transformarse en un mecha, ese era un sueño que todos los hombres compartían. Para un autoproclamado geek como Derek, el atractivo era aún mayor. ¿Esta cosa, tienes idea de qué es? Le preguntó Zipper mientras examinaba el dispositivo. Derek negó con la cabeza. Yo tampoco entiendo este dispositivo. No puedes esperar que sea a la vez un guerrero poderoso y un científico omnisciente, ¿verdad? Pero, me quedaré con esto por ahora, dijo Derek, tomando silenciosamente el dispositivo de transformación de Sam de Firefly en sus propias manos, con la intención de guardarlo de forma segura. No estaba seguro de si Luciérnaga era una aliada o una enemiga en ese momento. Así que, para evitar que Sam lastimara a alguien, Derek pensó que lo mejor era al menos controlar su capacidad de transformación. Oye, ese es mi botín. No te lo lleves. Zipper, al ver la acción de Derek, inmediatamente puso su mano sobre la de él. Puedes quedártelo, pero... ¿Qué quieres? Si es demasiado, no puedo dártelo. Es algo que necesito para mi investigación. No puedo pagar un precio tan alto. Solo quiero que agregues algo al precio, dijo Zipper, poniendo los ojos en blanco hacia Derek. Como ladrón, vender bienes robados no es parte del trabajo. No te equivocas, pero Zipper, hay algo que tengo que decirte, dijo Derek con seriedad. No tengo ni un solo crédito conmigo. Aunque Derek ostentaba el título de guardián de la caza de Yaoqing, aún no le tocaba cobrar. Además, tenía que ir a Xianzhou Yaoqing a cobrar su salario. Allí, en Luofu, estaba en la ruina. Este era un detalle que incluso Fei Xiao había olvidado considerar. Después de todo, que alguien del estatus y poder de Derek, posiblemente uno de los más fuertes por debajo de los emanadores, estuviera sin un céntimo era increíble.
Si se supiera, incontables personas estarían deseando darle dinero. Zipper estaba un poco desconcertado, pero pensándolo bien, tenía sentido. De acuerdo. Puedes pagarme después, cuando tengas el dinero. Oh. El tono de Zipper se tornó burlón. Oh, si de verdad no quieres pagar, siempre puedes usar tu cuerpo para saldar la deuda. Eso también funciona. Al oír esto, Derek extendió la mano y le dio un golpecito en la frente. Era un joven amable y devoto, o al menos, no tan promiscuo. Jamás haría algo como pagar una deuda con su cuerpo. Zipper estaba a punto de decir algo más, cuando un hombre entró tambaleándose en la posada Wenchen. En cuanto entró, señaló a Derek y a Zipper y gritó: «Ustedes dos. He hecho todo lo que me pidieron. Me voy del Luofu, así que no deberían curarme de una vez el veneno que me pusieron». Después de gritar, no pudo evitar agarrarse el estómago y exclamar: «¡Guay, guay!». Con el rostro contorsionado por el dolor. No era otro que el comisionado de la Corporación de Paz Interastral, Scott. Se había escabullido tras completar su misión de atraer al enemigo. Tras su huida, Zipper asumió que con el tiempo se daría cuenta de que no estaba envenenado y hacía tiempo que lo había olvidado. Ella nunca esperó que él apareciera ahora, todavía agarrándose el estómago, exigiéndoles una cura. Al ver su estado, Derek y Zipper intercambiaron una mirada. «¿Todavía no lo has descubierto?», preguntó Zipper sin poder evitarlo. «De verdad que no he descubierto nada», gritó Scott. «Estos últimos días me he hecho varias revisiones más, pero todos esos curanderos no me han encontrado nada. Inútiles. Son todos unos inútiles. Derek. ... Cifrado. ... Tras un largo silencio, Zipper se dio una palmada en la frente, exasperada. «He conocido gente paranoica antes, pero nunca a nadie tan paranoico. Si fueras un poco menos desconfiado, habrías estado bien hace siglos». «¿Qué quieres decir con eso?», le gritó Scott a Zipper. «Te estuve engañando todo el tiempo. No estás enfermo». «¿Engañándome?». Scott se apretó el estómago y volvió a gritar: «¡Guay!». «No, no es eso. Ahora intentas engañarme». «Lo sé. Me has envenenado». Zipper lo miró con total incredulidad. «¿Hablas en serio? ¿De verdad es tan grave tu paranoia? ¿Nunca has confiado en nadie en tu vida?». El lobo solitario Scott, ese podría ser realmente el caso. Derek pensó para sí mismo, observando la reacción de Scott. Al final, Zipper se quedó sin palabras. No le quedó más remedio que usar su autoridad de titán para eliminar el veneno del cuerpo de Scott. «¿Ahora crees que no estaba mintiendo?». «¿Eh?». «Tienes razón». Scott se dio una palmadita en el estómago y no sintió dolor. «¿Entonces realmente me estabas engañando?». Scott estaba furioso. Quería golpearlos con el puño, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, miró a Derek y se calmó al instante. Este tipo fue bendecido por el león de la cacería e incluso derrotó a un Lord Devastador. Comparado con un Lord Devastador, mi fuerza podría ser un poco escasa. Solo espera. Me vengaré. Scott se fue, luciendo profundamente agraviado. Al observar su figura alejarse, Zipper comentó: «Ese tipo es realmente único». Derek estuvo totalmente de acuerdo con su evaluación. Dicho esto, Derek subió las escaleras. Mientras lo veía alejarse, Zipper murmuró en voz baja: «Ya verás. Tarde o temprano te robaré el corazón y el alma». Scott se fue furioso. Intentó por todos los medios encontrar una forma de vengarse, solo para descubrir, con gran pesar, que no podía hacer absolutamente nada. Ya fuera en poder o trasfondo, Derek superaba por completo a Scott. Era solo un empleado menor de la Corporación de Paz Interastral, mientras que el profesor de Derek tenía un estatus al menos equivalente al de jefe de departamento de la IC. Si Derek lo mataba, Light probablemente fingiría no haber visto nada. Esta era una brecha que Scott no podía salvar con su astucia y falta de escrúpulos. En el vasto universo, la fuerza seguía siendo la moneda más importante. Sin fuerza equivalente, no se tenía estatus equivalente. Mientras Scott reflexionaba sobre ello, su deseo de venganza comenzó a desvanecerse. En ese momento sonó su comunicador. Era su superior. Frente a su jefe, Scott mantuvo la excelente cualidad de un empleado modelo. Adulación. Siempre adulación. Claro, eso era solo cuando no había oportunidad de traicionarlo. Si se presentaba esa oportunidad, a Scott no le importaría clavarle un cuchillo en la espalda a su superior. «Scott, aún no has abandonado Xianzhou Luofu, ¿verdad?». «Es correcto, señor». «No lo he hecho», respondió Scott con seriedad. «En ese caso, no es necesario que te vayas». «¿Qué quiere decir con eso, señor?». Scott entró en pánico al oír esas palabras. «¿Me está despidiendo?».
¿Se enteró de aquella vez que lo seguía a escondidas para ver si tenía una amante? La directora Topaz, del Departamento de Desarrollo de Mercado, llegará en el Luofu. Necesito que vayas a recibirla. Al escuchar las palabras de su superior y darse cuenta de que su secreto estaba a salvo, Scott respiró aliviado. Respondió rápidamente. Sí, señor. Iré a recibir al director Topaz inmediatamente. Después de colgar, se dirigió hacia el puerto de entrada a Xianzhou. Debido al incidente de Fantilia, el puerto de Luofu estuvo cerrado durante un tiempo. Ahora que había reabierto, era necesario atender rápidamente los atrasos. Como resultado, el puerto estaba increíblemente activo. Scott tuvo que buscar durante mucho tiempo antes de encontrar finalmente a Topaz. Topaz estaba parada frente a una nave espacial, sosteniendo a su mascota, Numi. Su cabello corto y plateado se tornó rojo en las puntas, con una raya que era de un rojo puro y sólido. Llevaba un traje ajustado, estilo uniforme, que resaltaba su esbelta cintura, sus anchas caderas y sus muslos gruesos. La forma en que el traje se ajustaba a sus muslos, en particular, llamaba la atención. Nada de esto le importó al adulador Scott. Solo sabía que se trataba de una alta ejecutiva corporativa, una figura poderosa que podía decidir su destino con una sola palabra. Tenía que hacer todo lo posible por complacerla. Al mismo tiempo, un pensamiento cruzó la mente de Scott. Si pudiera usar el poder del director Topaz para vengarse, sería absolutamente perfecto. Director Topaz, hola. Soy Scott. Durante su estancia en el Xianzhou, estaré a su disposición para cualquier asunto, le dijo Scott a Topaz, con la expresión más aduladora que jamás había visto. Lo sé. Scott, te molestaré durante mi estadía, asintió Topaz. Luego llamó a los demás empleados de la empresa que lo habían acompañado para ayudar a Topaz con su equipaje. Él, por su parte, le preguntó a Topaz. Director Topaz, ¿qué lo trae a Xianzhou Luofu? ¿Busca comprar un terreno o quizás una empresa en particular? Puedo empezar a investigar por usted de inmediato. Por supuesto, si necesita algún método poco fiable, también tengo muchos preparados. Mi trabajo no tiene nada que ver con inversiones. Vine aquí para buscar ayuda de la Alianza Xianzhou. Cuando Topaz dijo esto, una mirada de resentimiento apareció en sus ojos. Originalmente pensó que este viaje a un planeta de clase D para cobrar una deuda sería fácil. Nunca imaginó que, al llegar, se encontraría con una escena de devastación absoluta. También vio al responsable de la tragedia. El culpable, con una capa andrajosa y una máscara, rodeado de extrañas espadas voladoras, era increíblemente poderoso. Topaz ni siquiera tuvo tiempo de sacar su piedra topacio para transformarse. Al final, solo logró escapar tras sacrificar a muchos de sus subordinados. Después de escapar, los ojos de Topaz se llenaron de rabia. Sus subordinados habían estado con ella durante años, y ahora todos estaban muertos en ese planeta. Esta era una deuda que había que saldar. El poder del enemigo aún estaba fresco en la memoria de Topaz. Regresar a la corporación o buscar ayuda en otros sistemas tomaría demasiado tiempo. A Topaz le preocupaba que el viaje de ida y vuelta causara complicaciones imprevistas. Tenía que encontrar ayuda lo antes posible. Una ayuda lo suficientemente fuerte y cercana. Topaz buscó a su alrededor y descubrió que el Xianzhou Luofu estaba muy cerca de su ubicación actual. Esto hizo que los ojos de Topaz se iluminaran. El general Jin Yuan de Luofu era una potencia de nivel emanador, y Xianzhou albergaba a muchos otros individuos formidables. Con la intervención de Xianzhou, el enemigo no tendría escapatoria. Lo más importante es que, mientras la alianza Xianzhou se centraba en cazar las abominaciones de la abundancia, también abatió a numerosos criminales en todo el universo. Puede que ignoraran lo que no veían, pero ahora, con el enemigo cerca, Topaz creía que les ofrecería ayuda en cuanto lo supieran. Topaz le contó a Scott su propósito. Al oírlo, Scott no sintió nada. ¿Qué tenía que ver con él la vida o la muerte de una civilización en otro planeta? Sin embargo, superficialmente, le dijo a Topaz. Director Topaz, lo llevaré a la Comisión de Viajes Celestiales para que se comunique con el personal de inmediato. Al tratar con facciones o civilizaciones más pequeñas, Topaz podía recurrir directamente a sus líderes. Pero al enfrentarse a Xianzhou Luofu, incluso ella debía acatar sus reglas. Después de completar los procedimientos de registro, Scott planeó llevar a Topaz y su séquito a buscar alojamiento. En cuanto a la ubicación, Scott pensó por un momento y se decidió por el Wenchen Inn. Por un lado, el ambiente de la posada Wenchen era realmente excelente y reconocido en todo Luofu, lo que la convertía en el lugar ideal para visitantes extranjeros.
La directora Topaz era alguien a quien Scott deseaba desesperadamente congraciarse, así que, por supuesto, tuvo que buscarle lo mejor. Por otro lado, Scott esperaba secretamente que el director Topaz pudiera enfrentarse a Derek y su grupo. Mi venganza. Lleno de anticipación, Scott guió a Topaz y su grupo hasta la entrada del Wenchen Inn. Y entonces, Scott recibió una noticia que lo dejó profundamente decepcionado. Derek y su grupo ya se habían mudado. ¿Por qué se fueron? Preguntó Scott al posadero en un tono bajo y enojado. El posadero de la posada Wenchen observó la expresión furiosa de Scott con cierta confusión. Dijo, es porque la cantidad de huéspedes que venían a recibir tratamiento era simplemente abrumadora. No pudimos atenderlos y nos quedamos sin las medicinas que trajeron. Al final, el general ordenó al señor Derek y a sus compañeros, junto con la dama dragón Bailu, que se dirigieran directamente a la comisión de alquimia. Mientras hablaba, el posadero miró más allá de Scott hacia Topaz y su grupo de subordinados. Señor, ¿por qué está tan enojado? Por lo que parece, no planeaba traer gente para que se quedara aquí. Ahora que se han ido, ¿no hay habitaciones disponibles? Scott se quedó sin palabras. Detrás de él, Topaz miró a Scott con recelo. Scott, ¿me estás ocultando algo? No, nada. Gritó Scott de inmediato. Pero al ver que la mirada de Topaz se volvía fría, inclinó la cabeza rápidamente y cambió de tono. Yo estaba pensando que, podrías conocer a Derek y a los demás. Podría serte útil. ¿Derek? Me suena el nombre. Ven, dame los detalles, dijo Topaz, mirando pensativo a Scott. Para cuando Derek mató a Fantilia, Topaz ya había partido en su propia misión. Solo había echado un vistazo a las noticias entre un torrente de notificaciones rutinarias. Por lo tanto, cuando Scott mencionó el nombre de Derek, Topaz solo sintió una vaga familiaridad y, en realidad, no tenía ningún recuerdo específico. Scott le contó rápidamente a Topaz la situación de Derek. Tras escuchar su relato, los ojos de Topaz brillaron de profundo interés. Esta persona es realmente interesante. Scott, investiga a fondo su situación. Necesito más información. Al escuchar la orden de Topaz, Scott, aunque algo reticente, no se atrevió a desobedecer. Solo pudo aceptar obedientemente y cumplirla. La comisión de alquimia de Xianzhou Luofu. Derek y los demás se mudaron aquí primero. El impacto de los discípulos de Santus Medicus aún se sentía. La mayoría de los miembros de la comisión de alquimia se habían convertido en seguidores y posteriormente fueron asesinados por el grupo de Derek o habían sido hechos prisioneros. Una pequeña parte de ellos, que no tenían ninguna conexión con los discípulos, fueron liberados después de ser investigados. Ahora, la comisión de alquimia había reanudado parcialmente sus operaciones habituales. Derek y los demás podían quedarse aquí por el momento y tratar a los pacientes. Además, había más ingredientes medicinales, lo que facilitaba el tratamiento. El grupo caminó hacia sus aposentos. Firefly estaba entre ellos. Aunque su cuerpo se había recuperado un poco, aún no estaba completamente curada y solo podía moverse con la ayuda de Fenway. Señorita Fenway, muchas gracias. Sintiendo el cuidado de Fenway, Firefly habló con un dejo de disculpa en su voz. Su disculpa fue en parte por los problemas que estaban atravesando Fenway y los demás, y en parte por culpa por ocultar su verdadera identidad. No hay problema, Luciérnaga. Sin duda encontraremos la manera de ayudarte a mejorar. Es mi deber como médico. Fenway expresó su determinación de encontrar una cura para Firefly. Pensando en esto, miró a Derek con un poco de arrepentimiento. Desafortunadamente, para salvar a Firefly de la misma manera que Derry los había salvado, necesitaba recurrir a la autoridad del Titán de la Muerte. Tras abandonar a Mora, el poder de Derry para controlar la muerte prácticamente se había desvanecido. La muerte a esta escala cósmica estaba muy por encima de las capacidades del Titán de la Muerte. Espera, si llevamos a Luciérnaga a Anforeo, ¿podría Derry usar la autoridad del Titán? Si pudiera usarla, no se curaría la enfermedad de Luciérnaga. Ante este pensamiento, una mirada expectante apareció en los ojos de Fenway. En realidad, ¿hay otra manera? Podríamos preguntarle a Ruanmei, quien aún está en Xianzhou. Pero considerando su estado mental, Fenway descartó la idea. Si iban con Ruanmei, Firefly podría curarse, pero no se sabía qué más podría ganar en el proceso. Así que es mejor olvidarlo. Fenway ayudó a Luciérnaga a llevar algunas de sus cosas a la casa que la divina previsión había dispuesto. Derek y los demás también estaban ocupados cargando su propio equipaje. En algún momento, una hermosa mujer de cabello morado que llevaba un velo apareció de repente en el patio. La mujer era, de hecho, de una belleza deslumbrante y emanaba un aire de misterioso encanto.
Normalmente, alguien con su apariencia llamaría mucho la atención. Pero cuando apareció aquí por primera vez, nadie se fijó en ella. Derek solo la vio después de un rato. Estaba moviendo cosas cuando, de repente, apareció una persona en el patio. Y al verla, los movimientos de Derek se congelaron y su expresión se endureció. ¿Qué pasa? ¿Cisne Negro? ¿Qué hace aquí? ¿No es una guardiana de memorias del Jardín del Recuerdo? ¿Qué hace en Xianzhou Luofu? Al ver los movimientos pausados de Derek, Black Swan sonrió. Ella le dijo a Derek: parece que lo he subestimado, señor Derek. Pensé que tendría que revelarme para que me viera. Después de hablar, ella lo miró con cierta confusión. Señor Derek, ¿sucedió algo divertido? La mayoría de quienes la vieron aparecer simplemente estaban confundidos. Era la primera vez que se encontraba con alguien que parecía tan feliz que casi se reía a carcajadas. No, nada, Derek agitó la mano. El hábito de querer reírse cada vez que veía a Black Swan probablemente no sería fácil de romper. Mientras Cisne Negro hablaba, los demás a su alrededor finalmente la notaron. De repente, una persona apareció en el patio y todos los ojos estaban fijos en ella. Castorice estaba junto a Derek, adoptando una postura defensiva. Una persona que aparece tan misteriosamente parece un problema. Aunque Fenway también se puso a la defensiva, le dijo a Cisne Negro: señorita, ¿está enferma y necesita tratamiento? Espere un momento, todavía estamos ordenando las habitaciones. Puede volver cuando terminemos. No, no estoy enferma ni necesito tratamiento. Cisne Negro le hizo un gesto con la mano a Fenway, indicando que estaba bien. Sus ojos se levantaron levemente mientras le decía al grupo: solo vine a buscarlos a todos, o mejor dicho, principalmente a encontrar al señor Derek para un asunto determinado. ¿Encontrarnos? ¿Te conocemos? Preguntó Zipper a Cisne Negro, perplejo. No nos conocíamos antes, pero pronto nos familiarizaremos. Esta no fue solo una frase cortés. Después de decir lo que necesitaba decir, leería los recuerdos de Derek. Solo comprendiendo claramente sus recuerdos, Cisne Negro sabría cómo tratar con él. Cisne Negro miró a la gente a su lado. Señorita Luciérnaga, y todos los de la tripulación del Expreso Astral, así como la Dama Dragón de los Buscadores de Elixir, hay algunas cosas que no conviene decirles. ¿Podrían darnos un poco de espacio? ¿Por qué deberíamos? ¿Quién sabe si pretendes hacerle daño a nuestro amigo? Estelle levantó su bate de béisbol, lista para pelear. El 7 de marzo, tras pasar los últimos días en Xianzhou acostumbrándose a la heroína, apoyó a Estelle. Well, sin embargo, estudió a Cisne Negro con atención y reconoció sus orígenes. ¿Una guardiana de memorias del Jardín del Recuerdo? Well Jan reflexionó un momento y luego les dijo a Estelle y March 7th. Estelle, March, esta señorita guardiana de memorias probablemente no les quiera hacer daño a Derek ni a los demás. Si esto afecta a sus orígenes, probablemente no nos convenga espiar. ¿Ah, sí? Entonces hablen. Iremos a descansar allá. Al oír lo que dijo el señor Jan, Estelle asintió y tomó la mano de Little March, caminando hacia la distancia. Well Jan también se fue, pero no se alejó mucho, permaneciendo en el campo de visión. Esto era para asegurar que, si ocurría algo inesperado, pudieran brindar refuerzos de inmediato. Firefly y Bailu también se fueron. Después de que la tripulación del Astral Express y Bailu se fueron, Derek miró a Black Swan y dijo: entonces, señorita Memokeper, ¿qué asuntos tiene con nosotros? Derek se había estado preguntando cómo exponer la identidad de Black Swan como Memokeper, pero el señor Jan ya lo había dicho por él, ahorrándole la molestia de inventar una excusa. Una sonrisa se dibujó en sus labios. La razón de la sonrisa era definitivamente porque le ahorraba algo de esfuerzo, y ciertamente no porque hubiera desarrollado una condición que le hiciera sonreír cada vez que veía a Black Swan. Señor Derek, me llamo Cisne Negro. Cisne Negro se presentó. Entonces, con un gesto de la mano, apareció ante ella un círculo mágico morado oscuro, y dentro del círculo emergió una serie de cartas boca abajo. Vamos, señor Derek. ¿Le gustaría sacar una carta para revelar su destino? Un místico debe primero demostrar su mística. Entonces, Cisne Negro vio como Derek arrebataba todas las cartas a la vez. Señorita Cisne Negro, cuando se trata de adivinación, prefiero confiar en la comisión de adivinación del Wofu que en las cartas de un guardián de notas. Si tiene algo que decir, por favor, dígalo directamente, le dijo Derek. ¿Intentas intimidarme en este aspecto? No te sigo el juego.
Además, como alguien que siempre usa mucha lástima en mis robos y puede cultivar reliquias durante un día entero sin obtener nada utilizable, tendría que estar loco para hacer algo que involucre robos de cartas. Muy bien. Parece que al señor Derrick no le gusta este enfoque. Cisne Negro no se inmutó. Entonces explicó directamente el motivo de su visita. He venido a buscarlos simplemente para advertirles que hay quienes no los ven con buenos ojos y planean hacerles daño desde las sombras. Al escuchar las palabras de Cisne Negro, Castorice preguntó de inmediato: ¿Quién estaría conspirando contra nosotros? ¿La banda de la aniquilación, la legión de antimateria, o los cazadores de llamas han encontrado nuevos aliados? En su mente, desde su llegada al espacio, solo habían luchado contra la banda de aniquilación y la legión de antimateria. Los enemigos a los que debían enfrentarse, sin duda, estaban entre ellos. Pero al escuchar las palabras de Castorice, Cisne Negro negó con la cabeza y dijo con una sonrisa: esos son tus enemigos manifiestos. No son dignos de que yo venga a advertirte. Entonces, ¿quién es el enemigo del que hablas? Derrick le preguntó a Black Swan. El Cisne Negro habló en voz baja: los guardianes de las memorias del Jardín del Recuerdo. Al escuchar esto y recordar su identidad, Castorice, Zipper y Fenway se prepararon para atacar. ¿Eres uno de ellos? ¿Nos estás declarando la guerra? Le preguntó Fenway a Cisne Negro. No tengo esa intención. Cisne Negro rápidamente agitó las manos para explicar. Las opiniones de una facción grande nunca son unánimes. Los guardianes de memorias que desean atacarte y hacerte daño son solo una parte del Jardín del Recuerdo. Cuanto más grande es una facción, más intrincada es su política interna. La Corporación de Paz Interastral puede tener opiniones diferentes incluso dentro del mismo departamento. Incluso la Alianza Xianzhou tiene múltiples facciones. De hecho, ni siquiera Fei Xiao y Jin Yuan pertenecían al mismo bando. El Jardín del Recuerdo cuenta con numerosos guardianes de memorias, por lo que, naturalmente, también está dividido en varias facciones. Black Swan claramente no estaba alineado con los Memokeepers que querían atacar a Derrick y los demás. De hecho, parecía tener un conflicto importante con ellos. No hemos tenido ningún conflicto con ellos. ¿Por qué nos atacarían y querrían hacernos daño? Preguntó Castorice a Cisne Negro, confundido. El Cisne Negro que tenían ante ellos era el primer guardián de memos que conocían. No habían tenido contacto previo con otros guardián de memos, así que ¿por qué los atacarían? No les guardas rencor personal. Sin embargo, en cuanto a Amoraus, esos guardianes de las memorias no quieren que nadie más lo sepa, explicó Cisne Negro. Por ciertas razones, algunos guardianes de memorias del Jardín del Recuerdo consideran a Amora como un lugar de experimentación perfecto y un objeto de observación. No desean interferencias externas en los acontecimientos que allí ocurren. Al abandonar Amoras y contárselo a otros, ya te has ganado el resentimiento de esos guardianes de memorias. Por lo tanto, intentarán negociar contigo. Aunque no te maten, intentarán borrar tus recuerdos de Amoras. ¿De verdad son tan crueles esos bastardos? Zipper apretó los puños. Esos guardianes de memos sabían lo que ocurría en Amora desde el principio, y no solo no ofrecieron ayuda, sino que lo tomaron todo como un espectáculo. Ni siquiera permiten que otros interfieran. No ayudar, e incluso impedir que otros ayuden, ni siquiera permitir que los que están dentro pidan ayuda. Zipper no podía creer que los Memokeepers pudieran ser tan maliciosos. Tal vez el dolor y la lucha de su pueblo no eran para ellos más que datos de observación. Castorice y los demás también mostraron miradas de enojo. A nadie le gustan las personas que tratan a los demás como si fueran ratas de laboratorio. Los que se sientan en las alturas deberían ser enviados a la tumba. La gente de Anforeo debería tener el mismo destino que la gente de todas partes. También deberían poder decidir sobre sus propias vidas. ¿Dónde están esos guardianes de memoria? Iré a matarlos, dijo Zipper, con ganas de luchar contra ellos. Eso no lo sé. Cisne Negro negó con la cabeza. Mi relación con ellos es como el agua y el aceite. Me es imposible saber qué planean. Zipper solo pudo bajar sus puños apretados por ahora. Cisne Negro miró a Derrick y sus compañeros y les extendió una invitación. Entonces, señor Derrick, ¿está dispuesto a unir fuerzas conmigo para lidiar con esos guardianes de notas? Al ver la invitación de Cisne Negro, Derrick seguía dudando. Dejando a un lado su incertidumbre sobre la situación de ella, la suerte de Cisne Negro era muy sospechosa. Ser su oponente era mucho más seguro que ser su compañero. Destruir un vagón entero del expreso astral de un solo golpe, su capacidad destructiva contra el expreso astral podía rivalizar, e incluso superar, la de A, el león de la euforia.
Lo más crucial era que, por escasas que fueran sus posibilidades, siempre hablaba con absoluta seguridad. Solo cuando surgía un problema se daba cuenta de su descuido. Poco confiable. Cisne Negro parece confiable, pero en realidad, es muy poco confiable. Pero considerando la amenaza potencial de los Memokeepers, Derrick le dijo a Black Swan: señorita Black Swan, si se entera de alguna acción de esos Memokeepers, por favor infórmenos. Encontraremos una manera de lidiar con ellos. Al menos todos eran guardianes de memos, así que sus huellas deberían ser rastreables. Era mucho mejor que Derrick y su grupo esperando pasivamente a que el enemigo viniera a por ellos. Naturalmente. Cisne Negro asintió en señal de acuerdo.